tal? Bienvenidos una vez más a la librería Bonilla, donde mantengo charlas con los autores de Bonilla Artigas Editores, y en esta ocasión tengo el gusto de tener de nueva cuenta aquí conmigo a Francisco Segovia. Francisco, qué gusto que estés con nosotros, porque además eso implica que hay un nuevo libro. Hola Armando, sí. Y este libro se llama 18 ensayos. La vez pasada hablamos de tu poemario Escenario, y ahora quiero que nos platiques un poco de 18 ensayos, empezando, ¿cómo seleccionaste los 18 ensayos a publicar? Mira, en un sentido es el libro de ensayos más fluido que he armado. Normalmente mis libros de ensayos son colecciones de ensayos varios, excepto uno que tiene una unidad que se basa en decir, estos son ensayos sobre escritores de mi generación, y yo defino mi generación como más jóvenes que mis padres y más viejos que mi hija. Okay. Entonces hay gente más joven que yo y gente más vieja que yo, pero es gente, digamos, con la que he convivido, sin que sean del todo mis maestros, aunque muchos han sido mis maestros, aunque sean de mi edad o hasta más jóvenes, ni yo maestros de ellos, sino hay un movimiento más. Y ese es un libro de ensayos que se llama Grumo. Okay. Pero entonces ese es más o menos una generación, ¿no? Este, en cambio, son ensayos, incluso prólogos a libros y eso, y está ordenado cronológicamente, ¿no? Empieza, si no me equivoco, empieza con Shakespeare. Con Shakespeare, sí. Y acaba con Shamus Heaney, creo, o incluso después de Shamus Heaney. Pues podemos verlo. Sí, claro. Con Bouchard, acaba con el fotógrafo ciego, sí. Wim Wenders y luego Bouchard. Esos están al final en realidad porque casi todos son de literatura y esos dos últimos no. Esos dos últimos son uno de cine, que es el único ensayo que he escrito sobre cine, y otro es de fotografía. De fotografía. Sí. Y que además, bueno, están mucho más relacionados también cronológicamente con el siglo XXI. Están vivos, ambos. Están vivos, pero además es un siglo donde a cierta edad lo más importante hoy en día es la imagen. No sé si estoy del todo de acuerdo con eso. Es cierto que la imagen predomina hoy, ¿no? Y que es importantísima. Pero siempre lo ha sido, en cierto modo la pintura siempre ha sido importante. Pero ahora, claro, se ha democratizado. Antes, para ver los cuadros, pues había que ir al museo, mientras que ahora por todos lados, ¿no? Por todos lados. Además, digo, saliéndome un poco del tema, pero nunca se ha fotografiado tanto como el día de hoy, ¿no? Porque mañana ya se fotografió más. Claro, y sí, pues ahora tienes una cámara en el teléfono, todo el mundo tiene una cámara, ¿no? Y no tienes que cuidar las 24 exposiciones del rollo. Sí, sí. O sea, tomas 60 veces la misma foto, no pasa nada. No pasa nada. Sí. Bueno, pero regresando al libro, tú dices está armado en una forma cronológica, pero además yo te quiero decir que como lector no muy frecuente de ensayo literario, no sabes la delicia que ha sido leer tu libro. Ay, muchas gracias. O sea, es realmente un libro muy, muy ameno. Es un libro lleno de cosas y además de una forma de armar, el de Bram Stoker, por ejemplo. Tú haces un árbol genealógico ahí y además, otra vez, en timeline, pero todos se conocían, todos se relacionaban, todos hicieron, y entonces es muy, muy disfrutable el ensayo. Es que todo el mundo le entró, ¿no? Sí. Fue como una fiebre vampírica, contagiosa y... Sí, le entraron todos y ganó uno. Y ganó uno al final. ¿No? Sí. Entonces, pero la forma en que lo cuentas, en la que lo narras, en que lo vistes, es súper ameno. O sea, es una delicia. No hago menos a ninguno de los otros, pero
El otro que me llamó muchísimo la atención, tal vez porque sí es de mis autores favoritos, es el de Bradbury. Ajá. ¿No? Y cómo cuentas la historia de las crónicas marcianas a partir del quinto cuento, ¿no? Sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? No sé, cuéntame por qué Bradbury, no Asimov o Clarke. Bueno, el de Bradbury me lo pidieron. Okay. El Colegio Nacional hizo un homenaje a Ray Bradbury y yo había escrito un libro de poemas, una cosa un poco rara, poemas de ciencia ficción. Okay. No muy ciencia ficción porque la aventura es describir la vida en Marte, ¿no? Pero había un epígrafe de Ray Bradbury y un par de imágenes tomadas de Ray Bradbury. Entonces me dijeron, oye, tú que estás tan metido en Ray Bradbury, ¿por qué no nos cuentas esos poemas? ¿No? Uh-huh. Entonces en este libro no me metí con los poemas, eso lo hice en la conferencia. Uh-huh. Al final ilustré, dije, miren, pasa esto y entonces aquí de ahí salen estos poemas, ¿no? Sino que lo convertí en un ensayo independiente porque se trataba de hablar de Bradbury, no de mí, ¿no? Y además de una cosa que es muy interesante, porque tú relacionas muy bien las crónicas marcianas y esta historia con la historia de cualquier conquista, y mucho con la conquista de México. De México. Sí, es que me parece que corren paralelas. Yo digo, lástima que ya no pudimos hablar con Bradbury, ya estaba muerto, pero yo estoy casi seguro de que Bradbury se leyó, si no el libro de Bernal. No de Bernal, el de Bernal seguramente sí lo leyó. No, el de... Ay. Sí, acá lo doy. Miguel... Ahí está. ¿Cómo se me puede ir ese nombre? Es el autor de La visión de los vencidos. León Portilla. León Portilla. Miguel León Portilla. Son historias paralelas, ¿no? O sea, hay los presagios, hay la invasión, hay el no ver, hay el que tu mera presencia, aunque no tengas contacto con los, les contagias una enfermedad, hay, ¿no? Son muy parecidas. Incluso él menciona a Cortés. Porque él era muy cercano a muchas cosas de México también, sí, ¿no? O sí. sea, él era un autor que tenía muchas cosas con México, muchos cuentos que pasan en México. Y es un tipo de ciencia ficción que a mí me gusta más que por ejemplo, Asimov, ¿no? Uh-huh. O sea, Asimov son esas aventuras, yo sigo pensando que siguen siendo aventuras de cowboys, de indios contra apaches y eso, y nomás metidas en naves espaciales en vez de, ¿no? Como la Guerra de las Galaxias, sí, es absurda la espada de láser, es absurda, ¿no? Es para tener escenas de espadachines sí, que... Exacto. En cambio, la ciencia ficción de Bradbury me parece mucho más... Hay gente que diría, es que no es verdadera ciencia ficción, es fantasía. Sí, nada más que ocurre en Marte ¿no? Y sí hay más ficción que ciencia. Hay más ficción que ciencia, pero hay ciencia. Y yo no sé, por ejemplo, como bien dices, yo tampoco soy muy fan de Asimov. En Asimov, ¿qué tanta ciencia hay donde a lo mejor sí hay mucho más fantasía, ¿no? Montados en los... O sea, si pienso, por ejemplo, en Fundación, está más cerca de Juego de Tronos. Sí. ¿No? De libro de aventuras, pero sí hay más ciencia que en... Y hay más ideas, digamos, tecnológicas del futuro, hay robots, hay, ¿no? Incluso hay creación de términos que luego se han usado. Se han usado. Sí tiene una visión más científica, una justificación, digamos, científica, que Ray Bradbury se ahorra, ¿no? Y luego tienes un ensayo sobre las vanguardias. Es el más largo. Pero es un gran ensayo. Cuéntanos un poquito cómo nace ese ensayo y por qué hablar de vanguardias y autoritarismo. Leí 2 libros que me impresionaron y que son muy contrastivos, ¿no? Bueno, uno no es un libro, es una trilogía, son 3 tomos así de gordos, de un escritor que murió no hace mucho, al que tradujimos, Selman Sirayot, del que tradujimos unos poemas.
Pero él fue y se metió en el lapso en que lo permitió la entonces Unión Soviética, ahora Rusia, permitió la entrada a los archivos de la KGB, o sea, el equivalente a la CIA en Rusia, y se metió a ver los archivos sobre escritores, particularmente de escritores. Y escribió 3 tomos, sacó esos archivos y armó la historia de cada caso, de cada escritor. Y es espeluznante, ¿no? O sea, las cosas que cuenta son espeluznantes. ¿Qué pasaba en el Gulag? ¿Por qué tontería los mandaban al Gulag a que se murieran de frío, de hambre, de agotamiento, campos de concentración, ¿no? Y por otro lado, otro ruso que escribe un libro que se llama Arte Total Stalin. Y su tesis es que las vanguardias finalmente se cumplieron en el estalinismo, en la política stalinista. Son 2 libros muy contrastivos, ¿no? Uno que está mirando cómo los intelectuales son despedazados. Y otro que está diciendo, ya ven, por andarse metiendo hasta allá en la política, ¿no? Casi dice se lo merecen, ¿no? Por andarse metiendo ahí. Entonces dije, bueno, ¿cómo se metieron ahí? ¿Cuál es el camino, ¿no? Y el camino no es muy difícil, o sea, hacia el final del romanticismo. Ya el romanticismo tenía digamos, sus incursiones en la política, ¿no? Pero digamos que con las vanguardias la política sale a la calle, digo el arte, los artistas salen a la calle y no salen con un programa simplemente artístico, salen con un programa político, ¿no? Y dicen, es que la sociedad debe estar regida por el arte. Y bueno, hay los extremos en que los futuristas, por ejemplo, se vuelven inmediatamente, los italianos se vuelven inmediatamente fascistas, ¿no? Es una celebración del progreso que llega al extremo de celebrar, digamos, el estallido del fusil, ¿no? El fulminante cuando estalla, esas son las flores modernas, ¿no? Y hay belleza en los tanques, y hay belleza en les manda un telegrama a una reunión, les manda il duce, ¿no? Les manda un telegrama diciéndoles, ustedes que se han impuesto a golpes, ¿no? A los demás, ustedes que son guerreros en el sentido literal. Es ese salir a la calle a tener una presencia ya no artística, ¿no? Sino política. Lo que se va a ir desarrollando y va a ir aprovechando el Partido Comunista de la Unión Soviética. Por ejemplo, va a decir, Lenin decía, son compañeros de ruta, prescindibles cuando ganemos, pero mientras ganamos, que nos acompañen. Ya después, ras, ¿no? Ya después les metemos cuchillo. Y ellos en masa se metieron al movimiento. Lo curioso es que se metieron por un lado, los radicales, por un lado se hicieron comunistas y por otro lado se hicieron fascistas. Pero digamos, son radicalismos del mismo tipo. ¿No? Y terminan en lo mismo, básicamente. Entonces, una vez que han cumplido con ese papel propagandístico, lo que ocurre en la Unión Soviética es que dicen, no, pero eso de todos modos, lo que hacen ustedes es estética y eso es esteticismo y eso es hacer el juego a la burguesía. Nosotros queremos que el arte sea político de entrada. Y entonces inventan el arte comprometido, ¿no? Y el arte comprometido se propone como un realismo que en realidad no es un realismo, en realidad es las ganas de que eso, ¿no? De que eso fuera realidad. ¿No? Que lo pones muy bien en el ensayo cuando hablas de cómo Jorge Cuesta habla de esta parte de Diego Rivera que bien cabe en un museo, ¿no? Junto a los cuadros religiosos. Exactamente. ¿No? Porque sí,
En México había gente que lo veía, no mucha, ¿no? Sí. Pero Jorge Cuesta era uno de ellos, que veía bien de qué se trataba el arte comprometido, ¿no? Y además, bueno, este acercarse tanto al fuego que termina quemándote, como en el caso del escritor que mencionas, que se oponía al otro escritor, y entonces al primero lo mandan a Gulag, el segundo se salva, el primero muere a pesar de haber sido el denunciante, y el segundo se salva y termina bien posicionado en la sociedad comunista. Y terminan también yéndose al Gulag, ¿no? Uh-huh. Sí, hay lo que es muy curioso es que el primero que menciono ahí es Gumilyov, Uh-huh. es marido de Ana Akhmatova. La última persona viva a la que ve es un crítico que lo ha criticado a él, y en parte por esas críticas lo mandan al Gulag, ¿no? Uh-huh. Pero luego a este mismo se casa con Ana Akhmatova, uh-huh, y también lo envían al Gulag, ¿no? O sea, Ana Akhmatova le fue como en feria, ¿no? A todo, se iba quedando sola porque se iban llevando a sus maridos, hijos, todo, ¿no? Su familia. Y eso lo cuenta bien Boris Groys, el de Arte Total Stalin. Lo que dice es, una vez politizados estos, pues unos denuncian a los otros, y entonces se trata de ver quién de ellos en qué momento denuncia al otro, ¿no? Entonces, digo, no por nada Mayakovsky se suicida, ¿no? Mayakovsky es uno de los que están más con el partido, y es uno de los ejemplos más típicos. Él dice: yo quiero que mi poesía se valore como se valora el trabajo de los campesinos, ¿no? Y fíjate que mientras lo leía me acordaba, no sé si conozcas esta película que se llama Testimonio, que es la vida de Sostakovich. Y que le hacen es como de los 80s, y es Ben Kingsley haciendo de Sostakovich. Pero hay un momento en donde lo sientan con los músicos populares y las bandas de pueblo. Dicen: ok, ellos hacen música del pueblo, tú no. Y lo condenan y lo hacen renunciar a toda su obra y quemarla y parte de la obra, ¿no? Entonces, esos radicalismos que, como dices, nacen de las vanguardias, que sí eran un movimiento político, pero también eran un movimiento artístico que terminó censurado en los dos lados, ¿no? Sí, sobre todo en la Unión Soviética, porque el desarrollo, digamos, en Occidente de las vanguardias, más bien fue una crisis entre los mismos artistas. Hay luego un ensayo sobre Westphalen, por ejemplo, el poeta peruano, que yo creo que continúa, digamos, no forma parte del mismo ensayo, pero en la tirada cronológica del libro es uno de los primeros desilusionados, después de ser comunista, surrealista comunista, pues, ¿no? O sea, era obvio que el surrealismo iba a terminar mal con el comunismo ruso, el soviético. Por eso Breton viene a dar a México a conocer a Trotsky, que es otra variante del comunismo. Tampoco hubiera resultado bien ese matrimonio si lo hubiera llevado más lejos, pero digamos, en ese momento hay ese divorcio y hay una desilusión de la política, en Westphalen se ve más o menos claramente que está más o menos diciendo: los que se quedaron estalinistas traicionaron al surrealismo. Hay esa sensación, y muchos de ellos se callaron. O sea, Westphalen estuvo años sin publicar nada. Pancho, de tus ensayos, si voy a ser sincero, no terminé de leerlos todos. Me fui. Creo que este libro es perfecto como si fuera de cuentos. Tú puedes irte al ensayo que quieras y no tienes bronca, pero si los empiezas a leer, porque yo sí leí 2 o 3 seguidos, les encuentras mucha unidad, ¿no? Terminas con un fotógrafo, terminas con 2 autores que todavía están vivos,
y probablemente en 5 años haya otros 4 ensayos, 5 ensayos, 18 ensayos más. En esta idea del tiempo, no hallaba título para el libro, nos costó mucho, lo discutimos mucho aquí en la editorial. Yo dije, mira, si es así, mi primer librito de ensayos fue un librito chiquitito y se llamaba 8 notas. Ok. Y estos son 18 ensayos, o sea, ya maduré. Y se nota mucho, si tú vas al librero y ves los libros que publicabas de joven, ¿no? Pregúntale a Christopher, ¿no? También Christopher, publicábamos plaquetitas, folletos, así, y con el tiempo, ahora escribimos unos librotes así de gordos, ¿no? Pues sí, es lo que va pasando con la edad, ¿no? Entonces, sí, esta recopilación tiene un poco más que nada más una miscelánea, sí tiene una secuencia. Tiene una secuencia, pero además sí creo que tiene algo que es muy valioso, porque cuando tú dices ensayo literario, por lo general, la idea, y sobre todo para el joven lector o para el no muy lector de ensayos, implica un terreno escabroso y árido muchas veces. Ah, porque estás pensando en el ensayo académico. Exacto. Claro. Sí, no, aquí ensayo literario no quiere decir ensayo doctor, ni solemne, ni... Exacto. Sino que realmente es un libro. Yo pensaba, ahora que lo leía, pensaba, este libro a mí me lo ponen en las manos cuando tengo 15 años, hubiera sido feliz, porque te despierta toda la curiosidad habida y por haber. Sí, digamos que son ensayos del lector, no de especialista, sí, sino del lector. Leo un libro y qué me pasa por leer ese libro, ¿no? Así hago también muchos poemas, o sea, de pronto, ¿no? O sea, este libro de poemas que publiqué en esta editorial, que se llama Escenario, porque alguien se presenta en el escenario y dice su parlamento, son personajes que hablan ahí. Casi todo eso viene de lecturas, ¿no? Ay, mira, este cuate dice tal cosa, ¿no? O de libros de historia, o de filosofía, o de cosas que me llaman la atención, y entonces escribo algo sobre eso. Entonces, tanto las prosas como los poemas como los ensayos, uno de los grandes motivos de un escritor de todos esos géneros, en mi caso, es leer, es estar leyendo y decir, mira qué padre eso, o sea, a mí o esto que me deja pensando, ¿no? Ay, ¿cómo es esto de que, no? ¿Por qué Marte se parece tanto a las tormentas de los Dirty 30s en Estados Unidos? Y pues claro, ¿no? Ray Bradbury vivió los años sucios o polvorientos, como y eso se ve en Marte. Entonces, ese interés de decir, ¿no? Esto está relacionado con esto y esto está relacionado con esto, y ¿qué pasaba con los vampiros? Pues pasaba que inventaron la trampa del vampiro para que apareciera de pronto en el escenario, ¿no? Sí. Pero cuando escribió Frankenstein, Mary Shelley lo escribió porque estalló un volcán, ¿no? Y ese volcán hizo que no hubiera verano, y estos que estaban veraneando en el lago Lehmann se encerraron y dijeron, vamos a escribir cuentos de miedo. Y ella empezó Frankenstein, y por lo visto Byron empezó un vampiro que luego se fusiló, que es el origen del vampiro literario, Polidori, ¿no? Sí, no, y te digo, no solamente, por ejemplo, en el de los vampiros, hay en general, y ahorita regreso a lo que iba a decirte de los vampiros, pero hay en general este tono que de repente además es no solamente la sorpresa, no es solamente el gusto por la lectura, no es solamente el gusto por descubrir más datos, sino también, consciente o inconscientemente, una reflexión de época, ¿no? Y por ejemplo, en el de las vanguardias del autoritarismo, no puedes leerlo sin pensar en lo que sucede actualmente, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no?
Pero en el caso de los vampiros, lo primero que me empecé a preguntar es, ok, esta es la génesis o la historia más o menos del vampiro. Si tomo como punta de lanza La Noche de los Muertos Vivientes, ¿cómo empieza la génesis de los zombies? No, que es, de alguna manera, es el vampiro en el siglo XX, ¿no? Probablemente es no es el que más me gusta, pero es el monstruo más popular, tal vez, porque es seductor, y sobre todo después de los 60, por libertades sexuales y demás. Pero hoy, que es como todo es masa, no importa quién seas, el zombie es perfecto. ¿No? Lo que pasa es que ahí yo diría que hay que, como técnica narrativa, como técnica cinematográfica puede ser mejor, pero como técnica narrativa cambia el foco, ¿no? O sea, cuando se trata del vampiro, tú puedes hacer del vampiro un personaje, el monstruo es un personaje, es un seductor, eso es el vampiro literario, porque antes eran monstruos. Sí, monstruos, sí. Monstruos, ¿no? Como yo suelo decir que estábamos viendo un renacimiento de otro tipo de vampiro cuando se empezó a hablar de chupacabras. Ok. ¿No? Es como la versión popular antes de que la tome la literatura y la refine en un monstruo seductor, en un conde, no solo seductor, sino rico, refinado, etcétera, ¿no? Y algo de ese primer vampiro de Polidori, que se llamaba Lord Ruthven, algo que no han recuperado, digamos, es que en ese relato el vampiro gana. Okay. ¿No? Sí, gana, se la chupa a la novia. ¿Por dónde íbamos? Me fui por los zombies yo y cómo la masa. En cambio, cuando se trata de zombies y es la masa, no hay un personaje, no cuentas esa historia. Los zombies son masa anónima y entonces la historia que cuentas es la historia de los héroes. De los héroes, ¿no? O de los sobrevivientes. Por eso, de los que sobrevivieron. Pero no siempre son héroes. Porque, bueno, sí. Porque en el mismo caso de La Noche de los Muertos Vivientes, pues... Sí. Hay una escena buenísima ahí que le toma la temperatura, ¿te acuerdas? Y le dice, tómame la temperatura. Y tú le tomas la temperatura y le dice, ¿cómo está? Y dice, pues tantos grados. Es la temperatura ambiente. O sea, ya estás muerto. Ese es el cacho de broma en la película. Que luego, ese humor de George Romero se pierde en la solemnidad de hoy en día, que todo es funable y todos somos muy serios y políticamente correctos, y entonces los zombies se vuelven aburridísimos. Sí, no soy tan fan de los zombies como de los vampiros. Me gustan más los vampiros. O Frankenstein. Yo soy fan de Frankenstein. Que es un personaje. Es un personaje. Bueno, ni siquiera tiene nombre, nosotros estamos diciendo Frankenstein, sí, es el monstruo. Es el monstruo. Frankenstein es el doctor que lo hace. Después, yo quiero contigo sentarme a platicar más sobre tu libro, sobre los ensayos, pero yo creo que con esto podemos dejar a la gente picada, a los chavos que de repente nos vean en YouTube, vengan aquí a la librería Bonilla, compren 18 ensayos, se van a dar un viaje maravilloso por descubrir no solamente qué es leer, sino todos los libros alrededor que hay, que como dice Francisco, ha leído para llegar a estos ensayos maravillosos que son hipnotizantes, que son divertidísimos. Bueno, no divertido, pero son muy entretenidos, ¿no? Y eso siempre se agradece en un país donde la idea de leer siempre tiene que ver con que es aburrido, ¿no? Entonces, este es un verdadero libro que no es para que nadie se lo deje a nadie en la escuela, sino para que los chavos lo descubran y entonces disfruten de la lectura, ¿no? Francisco, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Tengo Facebook, nada más. Ok. Con mi nombre, Facebook. Y me encuentran en el Colegio de México,
trabajo ahí en el diccionario del español de México, y ahí está, entran al diccionario, es gratis además la consulta del diccionario del español de México, y si entras, pues ahí está mi nombre, mi dirección electrónica y todo eso. Ok. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter porque no le voy a decir X, como ya saben, y menos con Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos. Es más, les digo, váyanse todos a Blue Sky, como @cernícalo. Les recuerdo que tenemos este maravilloso sitio que se llama Artefacto de Letras, donde Francisco colabora también con una columna que se llama Musarañas. Ya llevamos 11 musarañas, hoy 11 musarañas, y tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos YouTube, y próximamente vamos a tener también nuestro canal de Spotify. Y yo les recuerdo que yo personalmente tengo un podcast que se llama Una Charla Como Cualquiera, que pueden escuchar en cualquiera de las plataformas donde escuchen sus podcasts, y nos vemos la próxima semana aquí en la Librería Bonilla. Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, Armando. Tú no necesitas invitación, tú llegas y ponemos la cámara inmediatamente. Espero que no, que alguna vez